Mi nombre es Omar Gómez Monterrosa, soy cardiólogo intervencionista y trabajo en la ciudad de Puebla, México. Quiero compartirles, como en los videos pasados, las experiencias de algunos médicos que trabajan en países como España, Corea, Suiza y Estados Unidos. Como podrán darse cuenta, existen también contratiempos y muchos retos a los que hay que enfrentarse ante la pandemia que estamos viviendo. Doctor Luis Núñez, soy médico familiar, trabajo en Washington, D.C. para Unity Healthcare. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sangtae Lee, soy cirujano dentista, actualmente trabajando en Seúl, Corea, viviendo en Seúl, Corea también, en un hospital dental, dedicándome solo a los implantes dentales. El tema de salud en Estados Unidos es bastante complicado. La gente tiene seguro médico dependiendo de si su empleador les da seguro médico. Hay gente que tiene, si están debajo del nivel de pobreza, de que ganan menos de $30,000 al año, entonces tienen derecho a un sistema de salud que es otorgado por el gobierno, dependiendo de cada estado. En el estado, en Washington, que en la ciudad de Washington tenemos un sistema de salud para todos los residentes, que es gratuito siempre y cuando cumplan los requisitos dependiendo de cuánto dinero ganen al año. Y si su empleo no les da seguro, también hay mucha gente que no tiene seguro y entonces tienen un problema muy grave porque hay inequidad, la gente no tiene acceso a los servicios de salud y tienen que pagar de su bolsa. Entonces, también los adultos mayores y la gente que tiene una discapacidad tiene acceso a otro sistema que se llama Medicare y ellos tienen este sistema te da acceso a tu médico y muchas cosas tienes que pagar extras y tienes que pagar tus medicamentos o a ciertas partes de las consultas que no cubren, entonces siempre hay un excedente que el paciente tiene que pagar. Hay un sistema llamado Seguro de Salud Nacional desde los años 70, que es totalmente estatal, pero irónicamente sus fondos son producto de los aranceles que se cobra a todo el pueblo coreano mensualmente, de acuerdo a sus ingresos. Bueno, se dice que este seguro cubre el 70% de todos los tratamientos médicos y el 40% de los tratamientos dentales. Para un centro de salud que se llaman Federally Qualified Health Centers, que son un sistema de salud donde la gente que tiene seguro médico del gobierno o que no tiene seguro, nosotros recibimos dinero del gobierno federal para poder atender a este tipo de gente y también gente que tiene seguro médico. Entonces, en mi organización tenemos 28 clínicas. En la clínica que yo trabajo, yo veía aproximadamente 13 pacientes en la mañana, 13 pacientes en la tarde. Tenemos 2 cuartos asignados por proveedor de salud, entonces tú vas a un cuarto, el paciente está ahí, y tengo un scribe, que es una persona que está estudiando en la universidad y tiene un laptop y entonces escriben todo lo que yo digo para hacer la visita más rápida. Entonces me puedo enfocar más al contacto con el paciente y ver realmente qué es lo que necesitan. Los medicamentos se mandan directamente a la farmacia, se imprimen documentos, se les da referencias, sales y vas al cuarto que sigue. Entonces, tenemos aproximadamente 26 pacientes al día. Um, Teníamos un horario de trabajo más o menos entre de 8 a 5 o de 1 a 10. El centro de salud está abierto desde las 8 hasta las 10 de la noche. Um, y en general, pues es una rutina que está bien establecida. Antes de la pandemia, lo básico se cumplía en forma perfecta. Uso de guantes, lentes protectores, mascarillas, sistema de esterilización, etc. Ahora mi horario laboral pues empieza a las 7 de la mañana y termina cuando se pueda. Mi teléfono no para de sonar todo el día. También tengo más responsabilidad porque soy el subdirector de la clínica, entonces tengo que estar al tanto de la seguridad de todo el personal y asegurarme de que todo el mundo esté
pues donde tiene que estar y que tengamos equipo suficiente y pues prácticamente andamos corriendo para arriba y para abajo todo el día. A partir de que empezó la pandemia de coronavirus, empezamos a hacer en la puerta screening, entonces todos nuestros pacientes tienen que pasar por ciertas preguntas, tienen que tener ciertas cosas donde si el paciente tiene algún síntoma, entonces tenemos que detenerlos y los indicamos a otra zona de la clínica donde alguien más los va a ver para que no, para prevenir el contagio y la exposición de otros pacientes. El número de consultas que tenemos es mínimo ahora, estamos tratando de hacer todas nuestras visitas solamente por video, por teléfono, solamente pacientes que realmente necesitan venir a la clínica los vemos aquí en persona. Hay muchísima ansiedad también entre los demás trabajadores, los asistentes médicos, las enfermeras, porque pues todo esto está en la calle, hay estudios donde es en Italia y en España y en todos lados, inclusive aquí en Estados Unidos, la gente que está dando el trato directo con los pacientes son los que se han enfermado más y han tenido más dificultades para recuperarse. Entonces, también es una de las cosas que a todo el mundo les tiene preocupados. Entonces, yo creo que una de las cosas más fuertes es la ansiedad. Bueno, yo trabajo 8 horas al día y solo trabajo 3 veces a la semana. No ha habido un cambio, digamos, dramático, notable en las rutinas, pero sí algunos detalles han cambiado drásticamente. Por ejemplo, protector de cara, gorro dental, protector de brazos han sido incluidos. Además, posponemos las citas de gentes que han visitado lugares de brote de coronavirus y pacientes con síntomas de coronavirus. La teoría dice que tienes que cambiarte el equipo de protección personal con cada paciente. Entonces, en un principio que pensamos que no íbamos a ver tantos pacientes y hacíamos eso y nos cambiamos mascarilla y bata y todo con cada paciente y todo es desechable. Pero ahorita estamos tratando de hacer grupos de pacientes donde cuando vamos a hacer el swab, tomamos la muestra nasofaringea, entonces un solo médico se viste y entonces va y hace todos los cuartos. A partir de mañana vamos a tener un screening afuera de la clínica donde vamos a tener una persona haciéndolos a todos porque no queremos exponer a todos y no tenemos suficiente equipo para protegernos todos. Hay escasez de mascarillas N95 y de las mascarillas quirúrgicas también hay escasez. Entonces estamos teniendo un poco de dificultad con eso. Ahorita tratando de conseguir equipo, todo está, se puede hacer el pedido, pero no sabes cuándo te va a llegar. Y en cuanto a los elementos de protección, no ha habido ningún problema de abastecimiento en mi país. Al principio sí hubo un pequeño pánico, pero se resolvió instantáneamente. Prevenir la exposición de toda la población es lo más importante. Aquí en este país poco a poco se han ido haciendo los cambios, pero ha sido muy lento el avance que ha tenido el gobierno y los sistemas de salud también. La respuesta no ha sido inmediata, entonces tratar de conservar el equipo que se tiene y tratar de buscar la manera en la que todos los pacientes que están entrando en la clínica tengan menos exposición, separar a la gente, tratar de diferenciar quién tiene síntomas y quién no. Si han tenido exposición, hay que evitar que estén en contacto con otra gente que no ha tenido exposición. Entonces, yo creo que tratar de planear todo eso antes de que pase. Lo que ha pasado aquí es que inicialmente no sabíamos que íbamos a tener tantos casos y de repente exponencialmente tenemos una cantidad de casos que no podemos controlar. Entonces estamos tratando lo más que se puede de evitar que los pacientes vayan a las clínicas o a los hospitales para que no se enfermen y gente que no tiene que ir al hospital o a la clínica que no se exponga. La recomendación que puedo hacer a la población en general en países de Latinoamérica es siguiente. Lo primero sería mantener distancia entre personas, es decir, no reuniones, no fiestas,
no demostraciones, etc. En segundo lugar, respetar las normas que el gobierno o los especialistas les digan. En tercer lugar, usar mascarillas en caso de ir a un lugar donde haya gentes. Y finalmente, lavarse las manos, la cara, el cabello o todas las áreas del cuerpo expuesto frecuentemente. Bueno, en cuanto al uso de mascarillas, me gustaría recalcar que he visto en algunos anuncios de establecimientos educativos, organizaciones e incluso gobiernos de países latinoamericanos en decir que las mascarillas no son efectivas y que las gentes sanas no deberían usar las mascarillas. Pero personalmente y como experiencia de un país afectado por la primera ola de la epidemia, pienso que estos anuncios son muy peligrosos porque en cuanto a puede crear nociones muy erróneas en la población general. En primer lugar, es cierto que los poros de las mascarillas son gigantescas en comparación al tamaño del coronavirus y sería un fácil traspaso de virus a través de estos. Si la transmisión es mayoritariamente por vía aérea, sin embargo, se ha sabido que la transmisión es en general por las gotas de salivas infectadas o aerosoles infectados como vehículo y en contacto directo con la mucosa de la persona sana, por lo que la mascarilla actuaría como la primera barrera para esto y no para el virus mismo. Y también, otro punto importante es sabido que el 80% de los infectados son asintomáticos y se ven perfectamente sanos, pero igual transmiten la enfermedad. Además, el uso de mascarilla no es solo para proteger a sí mismo, como todos sabemos, sino proteger gentes a mi alrededor desde mí. Por eso yo recomiendo el uso de mascarilla. Me gustaría, antes de terminar, compartir dos casos extremos de transmisión de coronavirus. Un ejemplo de mi país y el otro de China. Un ejemplo muy extremo es una persona fue infectada por solo compartir el mismo ascensor con una persona infectada asintomática solo por 2 minutos. Entre ellos no hubo conversación ni tos. Pero lo más interesante de esto es que el hijo de la persona sana usaba mascarilla y no fue infectado. Otro ejemplo más extremo que ocurrió en China es que una persona fue infectada por subir a un bus donde una persona infectada había bajado 30 minutos antes de... Es decir, no tuvieron ningún contacto directo. Y finalmente, en cuanto a la cuarentena, todavía en mi país no existe cuarentena obligatoria. Tampoco existen restricciones de movilidad de un área al otro. Existen solo para aquellos que han visitado países de brote o aquellos con síntomas similares al coronavirus. Entran a cuarentenas voluntarias de 2 semanas. Eso es todo. Espero que estos videos puedan aportarles información valiosa y finalmente agradezco a cada uno de los médicos, excompañeros y amigos que han aceptado participar en este proyecto.